¿Habías escuchado hablar de Oliver, el supuesto eslabón perdido? Creo que sí. Fue en algunos casos, en algunos medios conocido como el simio casi humano. Es correcto. Se creía que Oliver era un híbrido entre hombre y mono. Existen fotos de él y toda la cosa, pero esas las veremos más adelante. Yo te voy a contar la historia de Anastasia, conocida mejor en su momento como la Descuartizada de Tijuana. Esta mujer era muy bella, era rusa por cierto, pero tenía dentro de sus intenciones de belleza también un lado oscuro. Y además, también de algunas historias que te voy a contar, una en específico de alguien que nos mandó para nuestra sección de lo que la gente cuenta, algo muy interesante. Bienvenidos a Fantagorífico. Pues así es, comunidad fantasmil, existen diversas teorías que intentan explicar el origen del ser humano, que si somos la consecuencia de una gran explosión, que si tenemos descendencia de los extraterrestres, o una teoría bastante conocida que compartió Darwin en su libro El origen de las especies, que habla sobre la evolución mediante un proceso denominado selección natural. Según la teoría de Darwin, el ser humano es descendiente del mono. Interesante. Todo es interesante sabiendo nuestros orígenes. Así es. Y con esta teoría sobre la mesa, los apasionados del tema y científicos desde entonces han buscado el llamado eslabón perdido, un híbrido entre mono y ser humano. Como lo que comprobaría que venimos de allí, ¿no? Uh-huh. Se cree que varios científicos obsesionados con esta idea han tratado de crear una criatura con estas características sin éxito. Hasta que en la década de los 60 un chimpancé comenzó a llamar la atención de la comunidad científica y de la población, pues tenía un aspecto muy peculiar. Y no solo eso, también su comportamiento lo era. El nombre del chimpancé era Oliver. Se distinguía porque tenía un pelaje distinto al resto de su especie, pues tenía mucho menos pelo que los demás. En el área de su cabeza incluso era un tanto calvo. Pero no solo eso, además tenía la tendencia de caminar erguido, mientras que los demás chimpancés lo hacían apoyados en sus nudillos. Tenía una frente más amplia que los demás chimpancés, sus orejas también eran distintas, eran más puntiagudas. Algunos de sus cuidadores veían en su rostro rasgos humanos. Oh, qué interesante. Es como casi la comprobación. El eslabón perdido, como fue llamado, o el Oliver, el simio casi humano. Ahí están ustedes viendo algunas fotos. Y este extraño chimpancé nació en el Congo en 1958. Un estadounidense lo encontraría y lo enviaría a Nueva Jersey con Frank y su esposa Janet, quienes tenían un centro de entrenamiento para simios actores de espectáculos y películas. Algunos de sus cuidadores veían en su rostro, como te dije, esos rasgos humanos. Al observar el comportamiento tan distinto a los demás chimpancés, la pareja decidió apartarlo del resto de los simios para poder observarlo con más detalle. Se lo llevaron a vivir junto a ellos. Y tras una convivencia más constante con humanos, Oliver comenzó a tener ciertas actitudes bastante humanas, como fumar, veía la televisión, bebía refrescos, podía transportar carretillas, etc. Como un bebé, un bebé de 5 o 6 años. Y fíjense, comunidad, que entre los años 60 y 70, Oliver fue considerado nada más y nada menos que el eslabón perdido. Se decía que el conteo de cromosomas estaba justo en la mitad, entre los 46 cromosomas de los humanos y los 48 de los chimpancés. Ah, caray. Oliver era tan distinto que incluso no sentía atracción por aparearse con otras chimpancés, sino que buscaba mujeres humanas. Ah, caray, eso sí ya está raro, ¿no?
pero en especial se sentía muy atraído por su cuidadora Janet. Mientras más iba creciendo, Oliver comenzaba a tener comportamientos violentos contra Frank y Janet, al punto de que ya era imposible tenerlo junto a ellos. Esa era otra época, recuerden, esto era otra época. Otros Así tiempos. que Oliver comenzó a ir de dueño en dueño, era vendido constantemente porque su temperamento era muy fuerte. Como los humanos. Así llegaría a manos de Ralph Helfer, un empresario que tenía zoológicos y que también realizaba espectáculos con animales. Ahora, Oliver era su máxima atracción, siendo anunciado como el humancé. Como un híbrido entre humano y chimpancé, ¿no? Exactamente. Una criatura que estaría en un punto medio entre el chimpancé y el humano, justo lo que acabas de decir. Ay, qué interesante. Imagínate que realmente hubiese sido el eslabón perdido y pues, ¿qué pasó? Fíjate que en aquel tiempo aparecía en programas de televisión, en revistas, periódicos. Toda una estrella. La teoría de que se trataba de un híbrido comenzó a tomar mucha fuerza y con toda esa fama que obtuvo Oliver, también los reflectores apuntaron a su propietario, Ralph Helfer, pues había numerosas denuncias en su contra debido a las condiciones en que mantenía a los animales en sus parques. Ah, caray. Tras una investigación de la Agencia Norteamericana de Agricultura, tuvo que cerrar sus parques y deshacerse de todos los animales, entre ellos Oliver. No, es cierto. ¿Y luego? Lamentablemente, Oliver terminaría en un laboratorio de experimentación con animales, los cuales los usaban, ya te imaginarás, ¿verdad? Para probar medicamentos y productos cosméticos. En ese lugar estuvo 9 largos años confinado en una pequeña jaula. Y siendo parte de esos experimentos que no se pueden hacer con humanos por ética, pero ¿qué tal los animales, no? Somos crueles, algo que Oliver no tenía. Y por eso les comentaba que eran otros tiempos. Actualmente todavía se tienen esas prácticas, pero en menor cantidad. Mucho más reguladas, ¿no? En ese lugar se le hicieron pruebas más a fondo, las cuales determinaron que Oliver, en efecto, era distinto por cómo lucía, pero que tenía los mismos cromosomas que cualquier otro chimpancé. Su ADN correspondía a una especie de chimpancés originaria de África. Eso explicaba, escucha esto, explicaba el rechazo que él sentía por los demás chimpancés. Claro. Y asimismo, él también era rechazado por su olor y apariencia. Era como otra especie, ¿no? Exacto, era justo por eso que no sentía atracción por las otras chimpancés, porque no eran de la misma especie. Pero qué curioso, ¿verdad? Que le gustara la cuidadora. Qué o quizá era chistoso. solo cariño, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? Yo pienso que lo que pasa es que este simio, hasta donde tengo entendido, sí tenía todos estos comportamientos humanos desde que era una pareja, ¿no? De científicos De hecho, me recordó un experimento científico que hicieron una pareja de psicólogos. Ya es que a los psicólogos les encanta experimentar con los seres humanos, como el caso del niño que fue criado para ser niña. Bueno, hay casos que ya más adelante estaremos abordando, pero en este caso, bueno, me recordó un poco unos científicos psicólogos que hicieron un experimento adoptando a un niño y adoptando a un chimpancé, con la finalidad de que el chimpancé tuviera los comportamientos del niño. ¿Y qué crees que pasó? No sé. Que fue al revés, que el niño se empezó a comportar como un chimpancé. Entonces, aunado a esto que estás comentando del Oliver, no tiene sentido que aquí el chango pues tuviera entonces la imitación del humano, ¿no? Es como al revés. Y lo hacía muy bien, veía televisión, fumaba cigarrillos, tomaba sus malteadas. Su Coca-Cola. Era un niño de 6, 7 años, ¿no? Y sobre todo aquí lo interesante es que se sentía atraído por los humanos y era también rechazado por los animales, como los animales usualmente rechazan a los humanos en una cuestión meramente animal. Y no sé si has escuchado de que cuando estos simios empiezan a llegar a su adultez,
pueden volverse bastante agresivos. Incluso por ahí hay un caso de una señora que tenía de compañía a un simio, un monito, a un changuito. Ujú. Empezó a crecer y en una ocasión me parece que llegó una amiga de esta señora y tomó un juguete que le pertenecía al chango, ¿no? Y él se enojó a tal grado que le arrancó la cara Ah, a caray. la amiga. Y ni Ay. siquiera la propia, La dueña, sí, el ama, del el ama. chango, ajá, pudo con su ira, lo pudo separar. Tenía realmente miedo. Ah, Hizo caray. una llamada al 911 pidiendo que por favor vinieran a auxiliarla porque el chango estaba incontrolable. Qué locura, ¿no? Ujú. Qué miedo. Sí. Y bueno, en ese aspecto, vaya que sí se parecía a los humanos, ¿no? Ujú. Y es un tanto similar a lo que ocurrió con Oliver, que empezaron a notar ya como un comportamiento bastante agresivo. Pero es que también, a ver, vamos a ponernos a pensar, eres una especie que está bajo observación todo el tiempo y que a fin de cuentas estás coartado de tu libertad. Naturalmente vas a tener un comportamiento agresivo, ¿no? En Y respuesta. también creo que es algo natural, ¿no? Puede ser de su propia especie, que principalmente en los machos, ¿no? Que empiece a tener esta como de querer, como se dice, ser el macho alfa, ¿no? De su De su manada. Ahora agrégale el encierro, agrégale la experimentación, agrégale que está en un ambiente pues no Que no adecuado, es no es su su ecosistema. naturaleza, ¿no? Claro. Pero fíjense que Uf. también lo que llamó siempre mucho la atención fue su habilidad para caminar erguido. Los investigadores querían seguir realizándole pruebas para determinar si se trataba de alguna mutación o solo lo había aprendido como parte de un entrenamiento. Ya ves que estas personas que lo habían tenido pues tenían otros chimpancés que eran usados para películas y para cosas de televisión, pues. Sí, que también, o sea, el entrenamiento hacía que hasta fumaban cigarros. ¿no? Ujú. Y bueno, sin embargo, su último cuidador no permitió que se le hicieran más pruebas. Qué bueno. Sus últimos días de Oliver los pasó en un santuario para primates cerca de San Antonio y finalmente falleció mientras dormía en su jaula en el 2012 a la edad de 54 años. Ah, caray. Él terminó casi ciego y ya no podía mantenerse erguido debido a todos los experimentos que realizaron con él. Bastante triste su final, ¿no crees? De alguna manera murió pues bien, dormido. Pues sí, pero imagínate, decían eso, ya no pudo siquiera volver a ponerse erguido porque estuvo tanto tiempo encerrado en una jaula así, ¿no? Ujú. Ya no lo logró y por ahí recuerdo que en este último lugar también habían ahí como algunas situaciones que se decía que sufrían maltrato, o sea que no fue así como que llegó a un santuario y lo dejaron un poco en su hábitat, ¿no? En libertad. Qué triste. Sí. Lo hubieran soltado y ya sé feliz por lo menos los últimos años de tu vida, ¿no? Uh-huh. Qué feo. Bastante, El humano bastante como triste y como también el verte, bueno, el que él se viera diferente lo llevó a ser tan famoso, pero a la vez tan, infeliz. digamos, infeliz, asediado, prisionero. y solo porque era de otra especie y a lo mejor tenía por ahí alguna característica diferente, como puede ocurrir con cualquier especie, ¿no? Hasta en los humanos, o sea, somos todos diferentes, los perros, aunque sean de la misma raza, algunos tienen cierta característica y pues Pero, él era sí. eso, ¿no? Sí. Y pues Era sí. una especie especial, valga la redundancia, pero esa misma condición pues le llevó a un final triste, ¿no? Uh-huh. Y ahí, como pueden ver ustedes en las fotos, como pues sí se observa un tanto especial y a lo mejor lo hace más especial porque no estamos acostumbrados a ver a lo mejor a un chango de esa especie, ¿no? Ujú. Como que Qué tenemos triste. en la idea estos que son como con su carita un poco más dulce, ¿no? Más Sí. tierna. Imagínate que en el futuro sí sea como el planeta de los simios. Ándale. Híjole, estaría bien loco, ¿no? Y que así fuera un ciclo interminable de simio humano, simio humano, Ujú. simio humano. Sí, y por ahí, o sea, puede ser que sigan estas investigaciones obviamente en secreto, ¿no? Sí. Como queriendo
hacer esta mutación extraña, ¿no? Como para comprobar algunas teorías. El humano, con tal de comprobar sus hipótesis, para convertirlas con experimentar, para que se hagan realidades, leyes, teorías, pues se lleva a otras especies e incluso a la humana también, como Así lo que te es. comentaba de estos psicólogos, ¿no? Pero pues ahora sí que vamos a pasar de un caso un tanto extraño a uno perturbador y espeluznante, diría yo. Voy a contar la historia de Anastasia, la de Tijuana. Aún en nuestros días existen historias que 100% reales. Pareciera que vienen de la Edad Media o de la época de la Santa Inquisición, pero peor aún, estas historias se desarrollan en ciudades completamente modernas y que, a pesar de los crímenes que en estas se cometen, la mayoría de ellos resultan mucho más o menos digeribles. Pero existe un caso que ha dejado consternada a la sociedad mexicana debido a su naturaleza. Hija de 2 inmigrantes ucranianos, Anastasia Lechenko-Masny nació en 1996 en la ciudad de San Luis Potosí, México. Su madre y su padre se conocieron cuando trabajaban en el tradicional circo ruso. Cabe señalar que la madre de Anastasia era una mujer cuya belleza simplemente era cautivadora. Además, era políglota, bailarina, pianista y estudiosa de la historia universal, vaya, erudita. Fue en el año de 1995 que la pareja decidió que era momento de establecerse y tener una vida sedentaria. Para ello, escogieron la ciudad de San Luis, en donde concibieron a su primer hija, Anastasia. Luego de unos años, ambos se nacionalizaron mexicanos. Los padres de Anastasia probaron suerte como bailarines independientes y no les fue nada mal, la verdad. Incluso llegaron a participar en programas de televisión nacional como Un Nuevo Día. ¿Te acuerdas de ese programa? Un Nuevo Día. El programa era conducido por César Costa. Y también Rebeca de Alba, ¿no? Eso, Rebeca de Alba. Además, recorrieron gran parte del país con su talento. Eran personas bastante talentosas, como podrás haber notado ya con el pre de la historia. Luego de unos años, se mudaron a Tijuana, Baja California. En esta ciudad fronteriza comenzaron a entrenar a futuros talentos en el centro de alto rendimiento. Mientras ellos forjaban un positivo futuro familiar, Anastasia hacía lo suyo, asistiendo a clases de manera regular y siendo una hija meramente normal. Con el paso del tiempo, Anastasia demostraba ser una joven completamente común, aunque sin afán de juzgar. Era fanática de los cuentos de terror y de las historias llenas de sangre y violencia, además del cine con las mismas características. Cine gore, yo creo. Sí, y de terror también. Para ese entonces, Yulia Masny daba clases en una escuela de la ciudad y era una activista que utilizaba las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter para enviar mensajes a favor de Ucrania y en contra de Estados Unidos. Además, fue alguna vez reina de belleza. Imagínate ser reina de belleza de Ucrania, que en ese entonces pertenecía todavía a Rusia. Imagínate qué tan bella era esa mujer. Llegó entonces la adolescencia y Anastasia, en vías de exploración, se realizó un tatuaje en forma de corazón detrás de la oreja, por lo cual su padre, su madre y su tía le llamaron la atención. Esta breve historia quedó plasmada entre tantas otras en una especie de diario, pero el diario estaba, en su mayoría, plagado de historias y pensamientos relacionados a su príncipe azul, una fantasía. Es necesario relatar que en 2003 Anastasia tuvo una hermana de nombre Valeria, quien fue diagnosticada con una discapacidad múltiple. La única capacidad que logró desarrollar fue la de caminar, pero lo hacía sin sentido. Tenía la mirada perdida y no tenía la capacidad de decir una sola palabra. Además, padecía de un autismo severo. Todos estos factores fueron debilitando poco a poco el hogar familiar, como podrás imaginar. Con el paso del tiempo, los padres de Anastasia se divorciaron. Anastasia y su hermana se quedaron en posesión de su madre, pero a medida que Anastasia crecía, la situación se tornaba
cada vez más difícil. A Yuliya le obsesionaba de sobremanera el cuidado de la niña autista y descuidaba, por otra parte, a Anastasia. Para el año de 2010, Anastasia había entrado ya a la secundaria y de manera increíble, con tan solo 14 años de edad, había probado ya la marihuana, las metanfetaminas y el éxtasis. Quienes le rodeaban siempre aseguraban que se veía muy normal, aunque a medida que crecía, y más aún cuando entró a la secundaria, siempre se le veía malhumorada, como molesta, enojada con la vida. Fue entonces que pasaron algunos años y el comportamiento de Anastasia era cada vez más extraño, pero el 9 de febrero de 2015, Anastasia fue reportada como extraviada. En las redes sociales, su madre envió una solicitud de ayuda a través de Facebook. Además, se difundieron carteles de búsqueda y todo esto desató un pánico generalizado en la población de Tijuana y sus alrededores, ya que se pensaba que Anastasia había sido víctima de algún feminicidio, secuestrada, algo. Pero el 26 de febrero, luego del calvario vivido por la familia, Anastasia se comunicó con su madre a través de Facebook y al día siguiente le llamó para informarle que estaba en Sinaloa, a donde llegó por su propia cuenta y bajo ninguna obligación. A estas alturas, los padres de Anastasia aún no sabían que, en Culiacán, la adolescente se había hecho de amistades no muy sanas y que su plan experimental de probar algunas sustancias se había convertido ya en una adicción. Todo, absolutamente todo, se tornaba cada vez más oscuro. Por ejemplo, un vecino asegura que luego de haber escuchado un portazo, Anastasia le gritaría a su madre de manera amenazadora que le iba a matar. Esas palabras dichas se habrían de convertir en una fatal realidad. Anastasia había decidido deshacerse de su madre y de su hermana. Durante varias semanas se dedicó a planear el crimen. Incluso lo hacía a partir de lo que veía en algunos documentales referentes a asesinatos, crímenes sin resolver y asesinos famosos. En todo ello, encontraba cada vez más inspiración para realizar su plan criminal. Anastasia decidió asesinar a su madre y a su hermana y finalizar el crimen de una manera escalofriante y atroz. Luego de haber cometido el crimen y de haberle sacado los ojos a su madre, el corazón a su hermana, como en una película de las que veía, de terror, gore, como lo mencionaste, cortó en pedazos los cadáveres de su propia familia. Cuando Anastasia terminó de desmembrar los cuerpos de su madre y de su hermana, se dio cuenta de que las paredes y los muebles estaban salpicados por una fina capa, muy fina capa color púrpura. Aunque lo había hecho con precaución, era imposible que no quedara en el piso un charco de sangre. En el fregadero de la cocina están las cabezas que había degollado 7 horas antes, pero había que esconder los cuerpos de Yuliya y Valeria, la pequeña hermana. Ese domingo 7 de junio de 2015 a las 11 de la noche, Anastasia salió tranquila para comprar bolsas para basura. Caminó media cuadra a la farmacia más cercana, donde antes había comprado dulces y en ocasiones algunas pinturas, pero ahora buscaba entre los pasillos bolsas donde meter los cuerpos. Su dinero no alcanzaba, así que salió corriendo para luego regresar a pagar. Mientras las líneas de su rostro lucían descompuestas y el ojo izquierdo le punzaba. El estrés era evidente. Fue en 3 bolsas negras que metió los cuerpos desmembrados y después simplemente, de manera casi irónica, se fumó un cigarrillo. La razón de su aberrante decisión
Su madre y su hermana eran brujas y querían hacerle daño. Al menos eso fue lo que confesó una vez detenida, como si se tratase de una historia de muchos siglos atrás. ¡Brujas! Incluso en sus búsquedas figuraban las de cómo desmembrar cuerpos y cómo matar brujas. Pero, si te preguntas cómo podría lucir el rostro de una bella chica luego de haber asesinado a su madre y hermana y aún aceptarlo con frialdad y como si nada hubiera pasado, te voy a dejar el video en el que confiesa sin ningún remordimiento cómo fue que hizo todo. Mató a su madre a sangre fría, que le dio la vida, y además a su hermana menor, que era su hermana. Las apariencias engañan, ¿no crees? Me completo es Anastasia Luchán, ¿cómo estoy? ¿Cuántos años tienes, hija? 19 años. 19 años. ¿Con quién estabas en tu casa ese día? Me encontraba con mi madrastra y mi hermanastra. Bueno, de apellido igual en los papeles. Okay. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Y a quién fue la primera que Cometí mataste? 2 homicidios en nombre de que eran brujas y me estaban haciendo daño en mi casa personal. Podemos ver la imagen de ella, una chica joven y hermosa. ¿Cómo es que toma estas decisiones? Quizá padecía esquizofrenia. Y es que mira, cualquiera que quiera saber más información al respecto a este tema puede googlearlo y neta existen algunos detalles que podrían resultar interesantes. Y bueno, claro, también te invito a ti, a ustedes, comunidad fantasmil, los invito a reflexionar un poco sobre nuestra inclinación a la belleza. No a prejuzgar, sino a pensar que puede haber detrás de unos ojos y rostro angelicales. No juzgar al libro por su portada, porque puede ser una portada rosa hermosa, en la que se te muestra un paisaje maravilloso, pero el libro dentro tiene oscuridad y muerte. Tiene otros planes para ti. Interesante. Vaya caso. Y como ese, quizá en menos sádicos, A una escala menor. una escala menor, pero hay varios, hay varios. Estas chicas que parecieran ser ángeles. Pero son... Y bueno, vamos a pasar a una sección que a mí me gusta mucho porque es escucharlos a ustedes, escuchar lo que nos quieren decir y lo que le quieren decir al mundo también sobre estas experiencias que yo creo que muchos hemos vivido y pocas veces tenemos la oportunidad de compartir y de contar. En pocas palabras, comencemos con lo que la gente cuenta. Y bueno, esta primera historia la envía Marta Gómez. Ella nos cuenta: hola, a mí me pasó algo curioso que hasta ahorita no logro entender. Cuando yo tenía como 24 años, mi hijo tenía 1 año y 2 meses. Y yo estaba todavía en la universidad. Ese día tenía que entregar un trabajo y ya era la 1:30 AM. Y todavía no acababa. Yo estaba en el primer piso de la casa, el cuarto de mi hijo está en el segundo piso, cuando él sale del cuarto y me dice con su voz que apenas se le entiende: ¿qué estás haciendo? Yo me encontraba realizando mi trabajo, pero al ver hacia arriba, en dirección al cuarto del niño, lo vi con un resplandor blanco, todo alrededor de su cuerpecito. Yo me quedé azorada al verlo. El niño caminó por el pasillo del segundo piso hasta llegar a las escaleras, mientras yo lo seguía con la mirada. Cuando en eso escucho otra vez: ¿qué estás haciendo? La voz provenía nuevamente del cuarto de mi hijo, y en efecto, ahí estaba de nuevo. Volteé rápido a las escaleras y el niño que estaba ahí se desvaneció. Se desvaneció como el humo de un cigarrillo. Inmediatamente vuelvo a voltear hacia el cuarto y se encontraba ahí parado. Subí las escaleras directamente hacia el niño que se encontraba en la puerta del cuarto y lo toqué para ver si era él. Él solo me observó, lo llevé a su cama y se durmió.
Fue como si regresara el tiempo por unos segundos. Algo así como la película de Matrix, comenta ella. Ay, Interesante, ¿no? Es como si se le pusiera play al video y lo regresan, ¿no? Play y lo regresan. como Play. un bull infi- Ajá, como un loop infinito. Un loop. Oye, Ah. y es que ya sabes que las historias de fantasmas de niños tienen luego otra connotación, ¿no? Ujú. Pero en este caso como que lo que me suena a ella es como que no lo percibía como un fantasma, ¿no? Como, Sino es como como- un holograma. Ajá, como un tipo holograma. Yo creo que por eso ella comenta este tipo de resplandor y cómo se desvanece. ¡Desvanécete! Interesante, muchas gracias. Recuerden que pueden poner sus historias en este video en los comentarios o pueden ponerlo en el canal de Julián o también en su página, donde quieran. Donde quieran. La verdad es que, bueno, hasta en TikTok nos las pueden sí, poner. claro, preferentemente ahorita comenten sus historias y las vamos a estar leyendo y supuestamente reales, ¿no? Ujú. Digo que seguramente va a haber alguna, pero si está buena, pues también, ¿no? Digo, todo, la verdad es todo lo que tú te creas. Así es, y yo creo que tú tienes también por ahí una bastante tenebrosa Sí. de la comunidad fantasma. Escucha con atención la historia que nos manda Miguel Márquez T, un usuario de YouTube. Esta historia nos la envió hace 2 semanas, pero es bastante interesante. Él la titula 2018 Viajeros del Tiempo, una canción de 3 minutos que duró casi 3 horas. Era viernes 2 de noviembre. Fui a casa de una amiga y estábamos afuera en su jardín planeando qué hacer. En eso, le entró una llamada de otra amiga avisando que vendría a la ciudad al día siguiente. Nos pusimos a platicar con ella un muy buen tiempo. Hasta ahí todo cool, todo normal. Terminando la llamada, decidimos ir a la tienda por un cigarro y un par de cheves. Así, literalcito. Ya que no se nos ocurría algo que hacer y no salía algún plan que nos llamara la atención porque todas las fiestas eran con disfraces. Y la verdad no andábamos en ese mood. Además de que al día siguiente vendría esa amiga e iríamos a una fiesta familiar. Queríamos algo tranquilo. Para esto, ella vivía en una unidad algo grande. Sin embargo, la tienda estaba a unos 200 metros aproximadamente de su casa. Para llegar allí tienes que rodear una rotonda. Nos subimos a mi auto. Puse una canción que ese día acabábamos de descubrir y nos gustó bastante. Ella se bajó a comprar las cosas y la compra fue muy rápida. Regresamos a su casa y nos comenzaron a llegar los mensajes de WhatsApp. Nos sorprendimos porque su mamá nos envió uno preguntándonos que a dónde fuimos, a dónde habíamos ido y que por qué nos habíamos tardado tanto y no habíamos avisado que íbamos a tardar. Se nos hizo raro ya que solo fuimos a la tienda y fue ahí que pusimos atención al reloj y nos dimos cuenta que habían pasado más de 2 horas, ya que cuando checamos el reloj eran las 11:29 de la noche. Además, vi el estéreo del auto, el reloj, y efectivamente todos los relojes marcaban esa hora y la canción apenas estaba por terminar. Nos miramos muy sacados de onda. Entramos a su casa y le explicamos a su mamá, pero ella nos dijo: están locos. Vimos la llamada de la otra amiga que según nosotros acabábamos de platicar con ella, pero efectivamente tenía más de 2 horas. Le llamamos para buscar explicación a lo que nos estaba sucediendo. Para esto, ella no contestó la primera llamada. Una vez que contestó, después de haberle marcado varias veces, le preguntamos: oye, ¿hace cuánto tiempo tiene que estábamos hablando contigo? A lo que ella respondió: ya tiene mucho. Le contamos lo que nos estaba pasando y nos dijo: vieron mal seguramente el reloj. Revisamos el historial y la llamada duró 47 minutos y eran 8:38 de la noche cuando esta terminó. Todavía más desconcertados salimos a dar la misma vuelta y volvimos a poner la misma canción, pero el tiempo pasó de manera normal.
observamos que ya casi todo estaba cerrado. La poca gente que había en las calles ya se dirigía a sus casas, ya que es un día en el que también piden dulces. Ya te imaginarás qué día es. Cabe señalar que después de lo sucedido, tuvimos muchas pesadillas, un poco constantes y un tanto similares todos durante un par de semanas. Hasta la fecha no hemos podido dar con algo lógico para explicar qué fue lo que pasó. Y bueno, termina con saludos, felicitándonos por nuestro trabajo, y dice que piensa que todo está conectado. Qué caso tan extraño. No sé, de hecho no se me ocurre a mí una explicación de lo que pudo haber pasado. No, sobre todo por la hora, ¿no? Porque estaba digamos que aquí lo que podría ser es, no sé, alguna sustancia que hayan consumido, pero la hora es como... Porque hay algunas sustancias, como la ayahuasca, que te hacen sentir que han pasado 3, 4 horas, pero apenas pasaron 2 minutos. O al revés, pasaron 5 horas y tú sientes que fueron 2 minutos, pero el reloj, cuando regresas, dices, no, era un tiempo distinto. Qué extraño. Por un momento pensé que se trataba como de un caso de abducción. 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 Qué interesante, sí. ¿no? Sí, pero como que pensé que se trataba de algo así por el tiempo perdido, ¿no? Pero ya cuando seguí escuchando la historia, está bastante extraño. Y sobre todo la noche, ¿no? También. Sí, claro, y también probablemente a nosotros no se nos ocurre una teoría, una hipótesis de lo que pudo haber ocurrido, pero si ustedes, comunidad fantasmil, si tienen algo en mente, déjenla en los comentarios porque sí es como que, ¿qué ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Queremos saber sus teorías. Y bueno, pues siempre las historias que nos mandan, acuérdense, pueden ser en los comentarios. Oye, pero... mira. Hello, sí, Georgie. la verdad fue un gran regalo, ¿no? Sí, y además, me lo mandaron en una bolsita acá, mire, de dulce de patita. Síganlos, nos pueden seguir en las redes sociales, que es Instagram, TikTok y Facebook. Dulce-patita, ¿no? Son manualidades muy chidas, tejido, ¿no? Además ve qué manualidades, ¿no? Sí, que es arte puro, es arte. Y a todos los que nos gustan estos temas, mira, el cuellito isabelino, los solanes, los pompones. Que bueno, en este caso la temática fue pues, por la temática que maneja en su canal. Pero hacen perrito, o sea, hacen muchos bordados bien chidos. O sea, ¿es bordados o tejido? No sé. Son tejido, ¿no? Es tejido, ¿no? Sí, como así tejido. Cosas muy hecho padres. mano artesanal. Dense una vuelta porque de verdad van a encontrar cosas bien interesantes. Y la verdad, o sea, no es un patrocinio ni nada. Son personas muy cercanas a nosotros que la verdad pues, o sea, te hicieron este regalo y fue algo muy chido por tu cumpleaños, ¿no? Sí, síganlos, amigos. Porque probablemente después tendremos sorpresas. No lo sabemos, o sí lo sabemos, o no lo sabemos, o sí. Pero bueno. Pero a ver, ¿qué vimos este fin de semana? Vimos una película en Netflix que se llama Planetarium. De entrada me llamó la atención porque es con Natalie Portman. Y pues en general sí me gustan sus películas. Y también con la hija de Johnny Depp. ¿Cómo se llama? Lily Rose Depp, creo. Bueno, con ellas y entre otros actores. Está bastante interesante porque al inicio trata de unas hermanas que... Ellas están en una gira por Europa cuando inicia la trama. O sea, les vamos a dar una sinopsis a nuestro estilo, ¿no? Inicia la trama dando una gira por Europa de su espectáculo de mediums en teatros. Y de pronto un productor de cine las ve y dice, podríamos captar algo paranormal. Pero aquí la cuestión es, la película te lleva por rumbos inimaginados. De hecho, bueno, estas son 2 hermanas, ¿no? Y la película te va llevando por una relación entre el productor y la hermana mayor un poco retorcida, que también pues finaliza en algo pues que es inexplicable, ¿no? Véanla, y está también chida. como que te cuestionas, ¿en realidad se trataba de algo paranormal o era solo... ¿Cómo se le dice? ¿Psicosis colectiva? Como así. sí. Eso, sí. Sí.
véanla y también nos dejan sus recomendaciones de películas y sus comentarios. Está chida, la verdad, es una buena película. Probablemente es de esas películas que tienes que ver un par de veces para entender algunas cuestiones, pero la verdad sí es recomendable. Te mantiene atrapado, ¿no? Sí está muy buena. Atrapado y sin salida. Como Atrapado sin salida, está buena esa película también con el Jack Nicholson, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es otro tema, así como que esa película acabó, la vimos, terminó como este podcast que ha llegado a su final. Así que esto es un cambio y fuera.